Hola a todos. Hoy estamos en uno de los barrios con más ambiente, más historia, más solera que tiene Barcelona. Es el barrio de Gracia. Y como he venido aquí, pues se me ocurre una idea. ¿Qué mejor manera que visitar este barrio con una persona que es de Gracia, que es gracienc, que ha vivido toda la vida aquí? Os presento a Toni Santos. Bon dia, Toni. Bon dia, Marc. Què? On anirem avui? A on em portes? A passejar per Gràcia. Molt bé, doncs vámonos para allá. Vinga. Bueno, estamos en la primera parada y yo me pregunto, Toni, ¿qué es esta torre? Esta torre es la Torre de Gracia. La Torre de Gracia. Para empezar, ¿dónde estamos? Estamos en la plaza de la Vila, que es la plaza del Ayuntamiento de Gracia, del distrito de Gracia, ¿vale? Esta plaza es el símbolo, porque aparte de tener unas características anómalas dentro de lo que es un barrio de Barcelona, que normalmente de estas alturas solo hay chimeneas y antiguos restos de fabriles. Esta torre la construyó un arquitecto que se llama Rovira y Trías, que fue casualmente el que sacó el proyecto, que ganó el concurso del proyecto de la Champla, que después realizó Sardà. Pero fue él el que ganó el premio, lo que pasa es que después no se llevó a la práctica su proyecto. Bueno, lo más relevante de esta torre es que durante lo que se llamó el levantamiento de Quintas, que fue el pueblo de Gracia, se opuso a que sus mozos fueran llamados al ejército, estuvo sonando 24 horas seguidas mientras la artillería del ejército desde el Paseo de Gracia bombardeaba Gracia y no consiguieron hacerla callar, la dejaron tocada y se convirtió en un elemento casi de ridiculización del ejército, que después tuvo continuidad en dos revistas satíricas, que una fue La Campana de Gracia y la otra La Esquella de la Carracha, y es en este aspecto que tiene una singularidad especial. Estamos delante del Ayuntamiento de la Villa de Gracia y yo quiero saber una cosa, un poquito el proceso de cuando Gracia era una villa y cómo se anexionó a Barcelona. La Villa de Gracia como municipio independiente, porque antes esto era un espacio rural que desconozco qué estructura jurídica tenía, nace en 1850, cuando se le reconoce entidad propia como municipio. Y esto dura hasta 1897, cuando, como consecuencia del Plan Cerdà, todas las poblaciones que estaban alrededor de la Barcelona central se unen. Y Toni, qué mejor manera que acabar la mañana echando unas cañas, ¿no? Eso está claro. Y aquí me parece que tenemos un buen sitio ¿Cómo se llama? para rematar el tema. Esto hoy se llama la verdutería, antes se llamaba Calaguarra. Calaguarra. Calaguarra, que significa casa la sucia. Sí, casa de la sociedad, dejémosla ahí. Venga, vamos por eso. Aquí acaba la primera parte de nuestra visita por Gracia. Nos vemos en la segunda con Toni Santos. ¡Salud!